contarles, dicen que un chiste, malo para los chistes, pero vamos a ver cómo me va, ¿de acuerdo? Ustedes me colaboran. Resulta, hermanos, que esta es la historia de una pareja, matrimonio, y ellos llevan años ya de casados y parece que entre estos dos cónyuges la relación se ha vuelto bastante tensa, realmente compleja. Las discusiones cada día se vuelven más altas en su intensidad, en su nivel. Y bueno, sus hijos deciden convocar a sus papás para una cena el día de su aniversario. Así que ahí están papá, mamá, los esposos y ahí están los hijitos en la mesa, todos felices, particularmente los hijos contentos de ver a sus papás. Y resulta que en medio de la cena la mamá hace un comentario, la esposa hace un comentario y entonces el esposo dice otra cosita más. Y entonces la esposa, ya casi como defendiéndose, dice otra cosita más y ya el esposo atacando dice otra cosita más y vuelve a prenderse la de Troya ahí en esa cena. Pero la de Troya, tienen que imaginarlo así. Y entonces un hijo interrumpe lo que está pasando ahí y le dice, papá y mamá, estamos cansados de lo que ustedes vienen viviendo en su matrimonio. No queremos más que ustedes continúen así. Por eso es que el regalo de aniversario que nosotros queremos hacerles es 10 sesiones con un terapeuta familiar que es lo mejor que hay en Medellín. Digámoslo así, ¿cierto? Lo mejor que hay aquí, así papá y mamá, que ya está todo pago, 10 sesiones con él. Así que por favor empiecen a ir, la primera cita la tienen el miércoles. Entonces un poquito reticentes ahí, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero efectivamente deciden ir, van juntos a esa consulta y efectivamente lo recibe el terapeuta, ahí está, todo muy lindo. Y entonces, bueno, compártanme qué es lo que los trae acá. Entonces, ninguno de los dos habla, pero después la esposa se anima a decir alguna cosita y esto, y como que al esposo no le gusta, y entonces dice, pero ¿cómo así? Si esto es así, ay hermanos, la de Troya, pero peor, ¿de acuerdo? Se arma en el consultorio un conflicto mayor. Y es tanta la frustración del terapeuta y es tanto la incomodidad. Gracias, querida, usted bendiga. Es tanta la incomodidad del terapeuta ahí delante de ellos que este hombre toma una medida radical. ¿Cuál es la medida que toma? Coge a la señora por los hombros y empieza a darle un picote, más o menos. Largo, prolongado. La suelta a la señora y mira al esposo y le dice, míreme señor, esto es lo que vamos a seguir haciendo mínimo 3 veces a la semana. Entonces el señor se queda pensando, mira a su esposa y dice, está bien, entonces se la va a seguir trayendo los lunes, miércoles y viernes. Bueno, hermanos, dicen que es un chiste, pero yo hago uso de esta ilustración, de esta historia para concientizarnos a todos, especialmente los matrimonios que hay esta mañana en este lugar, del tremendo potencial que esa relación tiene para que lo que empezó siendo algo bonito se convierta en algo horrible. Nosotros que tenemos algo de experiencia en eso, es decir, los casados sabemos eso, que a esa mujer que un día amamos, que a ese hombre que un día amamos, pasan los días o los años y ya somos capaces de despreciarlos de una forma que la verdad ni siquiera imaginábamos que podíamos sentir. El matrimonio resulta en un verdadero desafío, tanto hermanos que muchos de nosotros quizá hemos sentido el deseo de bajarnos de ese bus, es decir, bajarnos del matrimonio, ¿cierto? Y tratar de flexibilizar un poquito las formas en las que hemos venido entendiendo esa relación que los cristianos sabemos Dios tiene en altísima estima, pero en esos momentos que los cónyuges conocemos, desearíamos que las cosas fueran diferentes, que el Señor se la tomara más suave, ¿cierto? Más suave, por lo menos un poco más.
Pues escuchemos al predicador de la montaña una vez más, hermanos, hoy, y que nos bendiga y nos alumbre con su palabra y nuestro corazón se conduzca hacia Él, que es el objeto de nuestro arrepentimiento, de nuestra fe, y que bueno, eso sea fruto, hermanos, de reflexionar en sus palabras en esta mañana. Vayan por favor a Mateo capítulo 5, ¿cierto? Allá es donde debemos estar, Mateo capítulo 5. Gracias al Señor por este sermón y por esta serie tan bonita que hemos venido teniendo acá en la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 27 hasta el 32. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Cierto que leyendo el texto inmediatamente nos ponemos como vulnerables, como sensibles y necesitados de la gracia de Dios esta mañana, ¿cierto? Por eso entonces oremos para que Él siga preparando nuestras vidas, nuestras mentes y corazones para recibir la verdad que es tuya. A quien oramos, Padre precioso. Padre precioso, estamos delante de ti hoy con una especial vulnerabilidad al hablar de lo que hablaremos hoy. Nosotros hemos aprendido, Señor, que el pecado afecta todo en este mundo y afecta más intensamente las cosas que más intensamente tú has creado para bien nuestro, para bondad y deleite y delicia y hermosura. Por eso pensar en nuestros matrimonios resulta tan bello y tan difícil. Pero estamos delante de ti. Y es precioso saber que estamos delante de ti. El Dios compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en amor. Me alegra saber, Señor, que esto que hablamos no lo hablamos al vacío. No lo hablamos simplemente para hacer el esfuerzo mental que hombres y mujeres que están engañados al venir a este lugar porque tú no eres real según muchos, Señor. Porque eso no es así, venimos delante de ti, que nos comprendes, que nos exhortas,
que nos amas. Ayúdanos hoy con estas palabras de tu Hijo Jesucristo, aparentemente difíciles de escuchar, pero hermosas y necesarias para todos nosotros. Gracias te damos y aquí estamos delante de ti, esperando en ti, Padre. Que todos hoy, Señor, sean inmensamente bendecidos por tu compasión, tu gracia, tu verdad. Esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Esas son las palabras que, como lo hemos escuchado desde hace 8 días y aún hace 15 días atrás, nos levantan como preguntas que son muy importantes para nosotros los cristianos y aún las personas que se están acercando a entender al Señor Jesucristo. ¿Significa eso, con lo que Jesús empieza acá, que Él vino a cambiar la ley o que Él vino a añadirle a la ley? Pareciera por lo que dice que así es, pero bueno, no. Nuestra respuesta es esa, ¿cierto? No, Él no vino a hacer eso. Más bien Jesús, a lo que se está refiriendo en este momento, es a la interpretación que los líderes del pueblo habían venido dando a la ley, a los mandamientos especialmente. Por ejemplo, ustedes tal vez han escuchado que en alguna época de la historia se decía la misa en latín. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, pues no creo que a alguien le haya tocado aquí, tal vez, no sé. Pero mucho en el pasado se recitaba la misa en latín y básicamente las personas que estaban ahí en la misa pues dependían de lo que el sacerdote, el cura pudiera explicarles para ellos poder entender. Estamos bien ahí, ¿cierto? Se dependía de esa interpretación. Asimismo, el pueblo dependía de lo que los líderes religiosos les enseñaran, les interpretaran. Pero hermanos, ¿en qué se había convertido la ley de Dios? El deseo que Él tiene para todos los suyos, para su pueblo, ¿en qué se había convertido? Pues hermanos, se había convertido en algo frío, en algo mecánico, en algo formal, que estaba ahí especialmente para cumplirse e ir obteniendo una justicia propia, una justicia autónoma. Entonces, la belleza de la ley de Dios se había reducido a la letra de la ley, como lo dijo Edwin hace 8 días, y entonces se había olvidado por completo el espíritu de la ley, la intención más honda, más profunda. Y nosotros hacemos esta pregunta, hermanos, para todos nosotros y para esa audiencia original. ¿Cómo es posible que aquellos que están siendo llamados por Dios para ser suyos y para disfrutar de su reino, el reino que su Hijo Jesucristo vino a inaugurar sobre nosotros, cómo va a ser posible que ellos posean una justicia interior, una justicia más profunda y del corazón, si solo ven en la ley o si solo vemos en la ley algo que es mera prohibición y no más que eso? Y dejamos de ver el amor de Dios que se manifiesta ahí, en ese mandamiento o en esa ley. Bueno, no es posible, hermanos, para nosotros en esta mañana que tú desees obedecer lo que Dios pide de ti cuando ya no ves la belleza de ese pedido, cuando ya se pierde. Se convierte en básicamente una restricción o un límite. No resultará fácil obedecer. Bueno, hermanos, aquí el Señor Jesucristo menciona 2 casos. Como lo notan, un caso parece que se deriva del otro caso. Casos en los que se ha distorsionado la ley y que seguramente al Señor Jesucristo le preocupa lo que Él ve en el pueblo. Estos 2 casos están relacionados con la vida matrimonial. Es para
Los casados que están ahí en ese auditorio original y también esta mañana, pero no solamente para ellos. Piensa por favor un momentico, a ver si estás de acuerdo conmigo. Hermanos, ¿en qué momento es que más desearíamos nosotros cambiar la justicia de Dios? Sino en aquel momento en que nosotros empezamos a ver que la compañía, las palabras, el físico, el carácter de nuestro cónyuge ya no nos satisface. En ese momento es que ¿qué desearíamos? Que la cosa fuera más, otra vez, suave, suave. Ahí es. ¿Qué hicieron los líderes religiosos, los escribas y fariseos con el mandamiento de no adulterar? En primer lugar, yo quisiera proponerles algo como lo siguiente a partir de lo que pude estudiar, algo como lo siguiente, y aquí va. Lo que tiene que preocuparte con relación a la pureza sexual es que no te acuestes con ningún hombre o mujer diferente a tu cónyuge. Evita los problemas que esto podría traerte. ¿Cómo les suena? ¿Bien la interpretación? Eso es más o menos en lo que se convirtió el mandamiento de no adulterarás. Y así, con esa simple interpretación se ha perdido, hermanos, la belleza de una justicia superior, interior del corazón. Ustedes piensan realmente, hermanos, amigos, que eso es lo que nuestro Padre ha querido para nosotros, su pueblo, la iglesia. Eso es, a eso se puede reducir. Ese es el espíritu de este mandamiento. Que tú no metas en tu cama a alguien diferente a tu esposa o esposo. No, hermanos, ese no es el espíritu de este mandamiento. Y el Señor Jesucristo entonces lo que hace es ampliar las formas en las que la integridad sexual y la fidelidad se ven comprometidas. Oiga pues cómo lo amplía el Señor. ¿Qué es lo que Él dice? Sencillo. Cuando en el corazón se codicia una persona diferente al cónyuge, ¿qué es lo que ha ocurrido? También ahí se ha adulterado. Es decir, cuando un esposo, una esposa entra en su cama a un extraño, mancillando su lecho nupcial, no solo ha adulterado, no solo ha caído en adulterio por el acto en sí, hermanos, sino también por toda la euforia, por toda la excitación, por toda la codicia que se ha deseado dentro del corazón mucho antes de que el acto en sí se llevara a cabo. Es más, se ha cometido adulterio aunque al final decidiera no meterse a esa persona a la cama. Basta solo con que se le meta ¿a dónde? Sí, hermanos, basta con que se le lleve allí, al corazón. Hermanos, permítanme moverme en este momento al segundo aspecto de la vida matrimonial que el Señor menciona acá. Versículos 31 y 32, a ver cómo nos va así. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que Jesús va a hablar en el versículo 31 y 32? ¿Qué hicieron los líderes religiosos del pueblo con la separación o el divorcio que se daba entre cónyuges? Entonces otra vez, algo como lo siguiente. Oiga pues. Si encuentras algo desagradable con tu cónyuge, en tu cónyuge, si encuentras algo desagradable, pues puedes divorciarte. Lo importante es que le des carta de divorcio, porque eso fue lo que nos mandó Moisés a hacer. Evita los problemas que podría traerte no hacerlo como Moisés lo ha dicho. Entonces volvemos a hacer la pregunta sencillita. ¿A ustedes les parece que esa es la justicia superior que nosotros nos imaginamos Dios quiere para su pueblo, para la iglesia? ¿Te imaginas que así es? Esta interpretación, hermanos, acerca del divorcio provenía
de una escuela rabínica que era muy importante en la época, en el contexto de Jesús, en el primer siglo, y es la escuela rabínica de Hillel o de Gilel. Ahí, hermanos, se leía en Deuteronomio capítulo 24, particularmente el versículo 1, que es cuando Moisés habla de la carta de divorcio. Ellos leían ese texto acerca del divorcio y encontraban la justificación para la separación del cónyuge. ¿Y por qué? Por cualquier motivo. Miren pues lo que dice, por ejemplo, John Stott, este querido siervo del Señor, acerca de lo que esa escuela concluía. Miren, hermano, les cito aquí textualmente. Si resultaba tu esposa en este caso, se decía, si resultaba ser una cocinera incompetente y quemaba la comida de su esposo, o si dejaba de interesarle porque su aspecto ya no era tan atractivo, eso era justificación para divorciarse con ella. ¿Con tal de qué? De que se le dé carta de divorcio, porque eso fue lo que mandó Moisés. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, qué interesante, pero hagámonos la pregunta. ¿Ustedes creen que Moisés les había mandado divorciarse, pero con el papeleo apropiado? ¿Mm? Como respuesta a lo que se ha escuchado hasta el momento en medio del pueblo, el Señor Jesucristo nos amplía el alcance de la unión matrimonial. Hasta decir que solo la incorporación de un extraño, de un tercero, en una relación hecha para dos, la incorporación de un tercero en una relación hecha para dos, es que puede efectivamente darse el divorcio, puede darse, no tiene que darse. Así lo aclara Jesús. Tal vez tú estarás pensando en este momento, cuando piensas en tu matrimonio, en tu historia de vida, en lo que ha ocurrido ahí al interior de esa relación. Tú ves el versículo 29 y 30 y te asusta, ¿no? Miren el versículo 29 y 30, a ver si les asusta un poquito. Ustedes pueden estar pensando, pero ¿qué es lo que significa eso? Porque Jesús no dijo eso cuando estaba hablando de otro pecado distinto, pero ¿por qué tenía que ser cuando estamos hablando del matrimonio, hombre, tan difícil ahí, ¿no? En otra situación tal vez, pero hermanos, escuchen lo que dice nuevamente el Señor Jesucristo. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Bueno, lo primero que debemos decir es que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido personas que han interpretado esto de manera literal. Se han hecho eunucos por causa de lo que Jesús dice aquí en este texto. Y nosotros creemos que esa no es la intención del Señor. Espero que para todos esté eso más o menos claro. Pero yo quiero explicarles un poquito de qué está hablando Jesús, a ver si va cobrando sentido con lo que Él está tratando de explicarnos en esta porción. No solo acerca del adulterio y el divorcio, sino lo que se nos dijo antes, hace 8 días, y lo que se nos dirá los próximos días. Hay una gran preocupación en el pueblo y los maestros, los líderes religiosos están especialmente preocupados. ¿Por qué?
por las consecuencias de lo que pudiera llegar, pues por las consecuencias de lo que hacemos, de los pecados que practicamos, ¿de acuerdo? Las consecuencias son gravísimas. Hay que evitar lo posible para no llegar allá. Ustedes se dan cuenta especialmente que ellos han hecho un énfasis excesivo en las consecuencias. Cuando piensan en el texto que nuestro hermano Edwin compartió hace 8 días, por ejemplo, ustedes ven que cuando se decía no vas a matar, tú no debes matar. ¿Por qué? Porque si matas, entonces serás culpable ante la corte. Ir ante la corte, delicado. Cuidado, eso es muy peligroso. Pero entonces Jesús, que cogió el truquito, que les coge el truquito, entonces les dice: pero yo les digo que aquel que esté enojado con su hermano, enojarse es algo más pequeño que matar. Ellos dirían, sí, obvio que sí, pero entonces Jesús dice, si les preocupa es la consecuencia, entonces si te enojas con tu hermano, te digo que serás culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga insensato a su hermano, será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota, será merecedor del infierno de fuego, peor todavía. ¿Estamos entendiendo o no? Jesús coge el truquito. Jesús sabe que ellos están excesivamente, simplemente interesados en evitar el pecado porque nos trae problemas. Porque pues, porque es delicado. Entonces, hermanos, sencillo. Si todas aquellas cosas que van a traerte serias consecuencias para la vida, tú tienes que evitarlas. Es decir, no metas a una mujer en tu cama porque eso puede ser muy delicado. No vayas a matar a alguien porque eso es muy delicado. Si simplemente eso, te digo algo, tu ojo y tu mano te pueden llevar al infierno. ¿Qué vas a hacer con ellos entonces según esa operación mental? ¿Qué debes hacer? Pues quitarlos. Como fríamente, superficialmente, mecánicamente estamos pensando que lo demás funciona y lo demás opera. Si tu ojo derecho te hace pecar y estás entonces muy preocupado por lo que eso puede ocurrir, entonces vas a tener que sacártelo, hermano. Jesús, pensando en los matrimonios, las parejas que hay ahí, los esposos y esposas que evidentemente, seguramente también en ese contexto podían manifestar los grandes desafíos que experimentan, Jesús les hace pensar en este caso puntual, en lo duro, en lo complejo y en lo oscuro que resulta el pecado. Que el pecado no es simplemente la manifestación de algo que es muy gravísimo, sino que el pecado es algo que es muy interno, que es muy profundo, que no solamente es adulterar metiendo a alguien en la cama, que es también haciéndola en el corazón. Es decir, hermanos, que nuestros ojos, nuestras manos, que nuestro corazón, todo está completamente afectado por el pecado. Que las operaciones delante de Dios no las podemos realizar como de manera tan simplista, tan religiosa, tan superficial. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha afectado todo. Y porque el pecado además es tan oscuro, que sentir algo en el corazón que me mueva a llamarle a mi hermano idiota, o lo que se siente en el corazón que me mueve a mí a codiciar una mujer, es tan oscuro, es tan negro, que eso merece el infierno. Es el único castigo que debería recibirse por eso que se siente acá. Estamos entendiendo el alcance de lo que Jesús está diciendo. Esto es oscuro. Si ellos están pensando que pueden relacionarse con Dios con pecadillos aquí y allá y decir que este es más pequeñito y que este otro por las consecuencias que se vive, pues están equivocados. Y las parejas especialmente van a tener que entenderlo también así. Que el pecado es oscuro, que es negro, hermanos. Si nosotros, hermanos, evitamos hacer cosas muy malas simplemente por la gravedad de la consecuencia, entonces, hermanos, ya hemos perdido la belleza de una justicia superior. Ya no está. Y resulta que Jesús, eso es lo que quiere. Eso es lo que pretende con todos nosotros.
Hermanitos, en este mundo tan confundido acerca del matrimonio, yo quisiera que recordáramos un ratico y que pensemos solamente algunas cositas sencillas de un texto que es muy iluminador. Y yo creo que a todos en algún momento de la vida nos gustó muchísimo. Espero que siempre nos guste. Está en Génesis capítulo 2 y yo se los voy a leer. Génesis capítulo 2, les voy a leer desde el versículo 22 hasta el 25. En este mundo tan confundido acerca del matrimonio, volvamos a recordar este hermoso texto que dice lo siguiente. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Bueno, hermanos, en este primer matrimonio acontecido en el espacio, en el tiempo, en nuestra historia humana, yo quisiera destacar varias verdades. Solamente voy a mencionar dos. Sé que se han hecho conferencias y se escriben libros solamente de este versiculito, pero yo quiero esta mañana traerte a ti a la memoria, al aprendizaje, dos aspectos muy importantes y sencillos. El primero, el término unirá. Mírenlo ahí nuevamente. El término unirá, se unirá, ¿cierto? Exactamente. Ese texto se emplea, hermanos, en otros lugares, en otros textos bíblicos, para hacer referencia a la unión que se crea en un pacto. Entonces nosotros no podemos perder de vista lo que se nos está diciendo aquí. Génesis capítulo 2. Pacto. Cuando nosotros pensamos en el matrimonio, nosotros, siglo XXI en Medellín, cuando nosotros pensamos en esta preciosa unión, el matrimonio, nosotros, hermanos, pensamos en lo que Adán mismo expresa acá. Claro que sí, el hombre está lleno de pasión y lleno de deseo. Ustedes vieron el piropo que le tiró a Eva. Eso que aparece ahí, está el hueso de mi hueso y carne de mi carne, eso es un piropo. De acuerdo, lo que pasa es que yo no sé si eso sería un piropo que uno le diría hoy a su esposa, pero en ese contexto se entendió así. Bien, era un piropo y el hombre se lo dice pues con toda la emoción, con todo el deseo y la pasión que él tiene. Claro que sí, vemos que él está apasionado y lleno de todo ese sentir. Sí, claro que sí, gracias al Señor por eso. Y también ley. También ley. Claro que hay amor libre, libre amor que se expresa en uno al otro, claro que sí, pero además también deber u obligación. En este primer matrimonio, deber u obligación. Bueno, ustedes seguramente han asistido a bodas o recuerdas, si eres casada o casado, cuando te leyeron esto, yo voy a leerlo a continuación a ver si les refresca algo. Dice: yo te recibo a ti por mi legítimo esposo o esposa, desde hoy en adelante, ya mejore o empeore tu suerte, seas más rico o más pobre, en la salud o en la enfermedad, para amarte y cuidarte y corresponderte hasta que la muerte nos separe, según el santo orden de Dios. Y para hacerlo así, te empeño mi palabra y mi fe. ¿Recuerdan eso? Pero más abajito, le hacen decir a uno delante de los testigos y delante del Señor: prometes amarla, honrarla,
consolarla y conservarla en tiempos de salud y enfermedad, en prosperidad y sufrimientos, y además conservarte para ella hasta que Cristo venga o la muerte los separe. ¿Qué es lo que debíamos responder ahí? Sí, ¿qué? Prometo. Sí, prometo. Eso es lo que se decía, hermanos. Ay, hermanos. Para este mundo confundido y para cualquier persona que esté confundida en esta mañana, en este lugar, debes saber o debes recordar que el matrimonio es un compromiso de perseverar y preservar la unión que se está celebrando, y que en el contexto de esa nueva relación se pueda sentir seguro, el hombre y la mujer, cualquiera de los dos, se puedan sentir seguros de que los años no van a menguar este pacto que se está celebrando aquí, que la pérdida de la belleza no va a hacer que el otro me abandone. ¿Por qué? Porque se ha celebrado un pacto, hay un deber y hay una obligación hacia la otra y hacia el otro. Hay pasión, la hay, y hay pacto, hay deber, hay compromiso. Hermanos, que en ese pacto esposo y esposa pueden ser libres, quizá pueden ser más libres aún que cuando estaban en casa con sus padres. En el contexto del matrimonio pueden ser completamente auténticos, libres para ser lo que son, libres para ser transformados, para ser cambiados, para esperar que Dios haga de ellos personas diferentes. Pero uno, en el contexto de ese pacto, de ese matrimonio, uno puede ser uno, hermanos. Es decir, esa tristeza que uno ve en el hombre contemporáneo, en el hombre moderno, que siempre está haciendo el esfuerzo, hombre y mujer, por tratar de mostrar la mejor versión de uno, como que uno realmente es más seguro de lo que uno es, como que realmente uno está más bien configurado por dentro de lo que realmente uno está. Y siempre uno en esas relaciones frágiles tiene que estar mostrando otra cara. Uno no puede ser lo que uno es. ¿Por qué? Porque si uno muestra que es inseguro, pues entonces la pareja, cualquiera de los dos, va a decir: yo necesito es un hombre que me dé seguridad, o yo necesito es una mujer que me dé cualquiera de esas cosas, hermanos. Pero es que resulta que tú entraste ahí, entraste a esa relación para poder ser tú y para ver que otro ser humano va a participar de tu historia de transformación, que tus inseguridades van a cambiar para hacer otra cosa distinta, que tus miedos van a ser distintos, pero en el contexto de esa unión que no se va a romper. Claro que todos tenemos que arrepentirnos. Yo no estoy diciendo que yo llego al matrimonio a pedirle a mi esposa que me cambie, que me ayude. No, yo vengo a darle a mi esposa y a cambiar, pues a ayudar a cambiarla, ¿de acuerdo? Todos nos estamos arrepintiendo, pero hermanos, qué falsedades las que se viven en las relaciones, que no entienden esto. Y nosotros podemos volver a recuperar la autenticidad para la que se nos dio la bendición del matrimonio, para que nuestra humanidad verdaderamente pueda florecer, hermanos. Entonces, ese es el primer aspecto que quiero señalar de este Génesis capítulo 2, pero hay otro que también es muy especial y muy importante también para mí, y es este, hermanos, hermanas y amigos. La sexualidad es la expresión visible y sensorial de una realidad no visible. Volvemos a ser uno. Oiga pues, hermanos, cuando Dios crea a Adán, resulta que él, de un ser, ¿qué hace? De un ser crea dos seres. De un ser crea dos seres. Y lo que él dice que ocurre en el matrimonio es que volvemos a la condición original. Volvemos a ser uno. Especialmente, por supuesto, quienes están casados.
volvemos a ser uno. Y la sexualidad manifiesta todo el tiempo eso, que volvemos a ser uno. Hermanos, para decirnos a nosotros y para decirle a este mundo, la sexualidad humana siempre, siempre involucra relación. Siempre, siempre involucra relación. Una relación de entrega, una relación de compromiso. Siempre la sexualidad humana implica relación. Así que toda distorsión de la sexualidad, sea el adulterio, en el corazón o donde sea, toda distorsión de la sexualidad humana omite el aspecto relacional con el que Dios nos creó para volver a manifestar que realmente en un principio fuimos uno, tal pues como lo hemos descrito hace un momentico. ¿En qué se convierte la sexualidad humana cuando se libera, se emancipa del aspecto relacional? Pues se transforma básicamente en la satisfacción de nuestro egoísmo. Y eso es una tristeza. Yo sé que es querer ser egoísta en el ejercicio de mi sexualidad con mi esposa. Yo sé que es eso, pero yo no quiero eso. Y yo le ruego a mi Señor que me enseñe a no ser así, porque yo entiendo qué es lo que Él quiere para mí y para todas mis hermanas y hermanos, para el hombre, para el ser humano. Qué triste es cuando nosotros dejamos que ese don, esa belleza se convierta en ensimismamiento y ya se prive del aspecto relacional que la sexualidad contiene, para que nosotros cónyuges podamos disfrutar de los aspectos redentores, los aspectos transformadores del matrimonio, también aún a través del ejercicio de la sexualidad. Hermanos míos, que siempre, siempre tú que estás casado, te deleites en los senos de tu esposa, siempre, que no te canses de eso. No te canses de eso. Hermanos, hermanas mías que están casadas aquí, no se cansen de sus esposos. En tanto sea posible, disfruten de él, de lo que son. Yo sé que ustedes podrían preferir, yo qué sé, a Brad Pitt o que no es hermanas. Pero ese hombre que está ahí, con toda su configuración, con sus enredos, con que no es esto, ni es lo otro, ni es lo otro, así como es este, como todas mis amigas tienen mejores esposos. Qué bueno por ellas. Ese hombre que es enredado, que es tonto, que no piensa bien, es mi esposo. Ese hombre es mi esposo. Hermana, que siempre disfrutes de él y no te canses de hacerlo, porque él fue el que escogiste. A través de él Dios también va a honrar y transformar tu historia y tu vida. Hay, hermanos, muchas cosas que pensar acerca de lo que Jesús nos está enseñando, ¿no? Pero yo quisiera decir otras cositas más ya para que oremos y terminemos. En primer lugar, quisiera que puedan entender que siempre, yo creo que uno de los temas más delicados cuando uno es pastor y cuando uno es ser humano es el matrimonio, ¿no? Qué desafíos se viven ahí, y cuando se está empezando a caminar por los terrenos del divorcio, la separación, el adulterio, uy, qué dramas los que se viven ahí. Y no quiero que entiendas que esto que se está expresando se expresa desde un lugar de superioridad moral o simplemente desde el lugar del juez, porque yo soy un pecador también. La sensibilidad y la humildad que se requiere para hablar de esto. Y desde ahí, hermanos,
hermanas, quisiera decirle lo siguiente. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes está viviendo el drama de ser abandonado por su cónyuge y puntualmente porque encontró disque otra a quien amar. Bueno, la verdad, hermanita, y la verdad, hermanito, yo siento tanto que sufras por eso, que estés entristecida por eso, que el Señor y su consuelo sean tan reales, tan vivos para ti en esta época. Eso deseo. Y también deseo que si eso es lo que has vivido, no te avergüences de lo que estás viviendo necesariamente, hermanos. No te avergüences, aun si te preguntan estado civil, pues como que por allá en el inconsciente uno piensa divorciado y como que, no sé, tal vez se avergüenza, pero recuerden algo. Recuerden que nuestro Dios también se identificó con alguien divorciado. Cuando su esposa Israel, personificada en Gomer, se iba tras sus amantes una y otra vez. Él no deja de ser Dios por eso. Él es el Señor. Pero tal vez aquí hay alguien que está enredado ahí. Está tras sus amantes. Y está engañado. No hay otra forma de describir eso. Engañado o engañada. Si estás ahí, no estés ahí. Hermanas, si ustedes están ahí, no estén ahí. Hermanos, si tú estás ahí, si ya tú sabes que tu imaginación ha venido alimentándose con esa compañera de trabajo, ya no hagas más eso. No más eso. Todos los que están caminando por ahí son invitados esta mañana a arrepentirse. Ustedes saben qué es el don que Dios extiende a este mundo todos los días de tranquilo, vamos pues, vengan. Vengan, descalabrado, arruinado, miserable, sí, pero venga, tranquilo, venga, que es que a mí no me queda grande lo que usted hizo. Venga que yo soy capaz de hacer algo, ¿o no? ¿Cierto que sí? Exacto. Por favor, no pienses más así y ven al Señor. Vuelve a disfrutar lo que Dios es capaz de darle a un ser humano que se arrepiente y reconoce delante de Él su necesidad. Que Dios es capaz de darnos amor. Que Dios es capaz de ayudarnos a ver a nuestra esposa, el esposo, como nunca lo habíamos visto. Ni siquiera en los mejores días de su juventud. Él es capaz de hacer eso. Volvamos a Él. Volvamos a nuestro Señor, hermanos y amigos. Y para toda la iglesia, todos los que saben aquí esta mañana que son hijos e hijas de Dios, todos los que tienen a Jesucristo por el Salvador de sus vidas, hermanos y hermanas, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, escúchenlo a Él cuando dice que tu justicia, que tu comprensión del matrimonio, que tu comprensión de quién es tu esposa y tu esposo, que tu comprensión acerca de la sexualidad se eleve y que no andemos por las tristes interpretaciones que este mundo nos ofrece acerca de esas cosas, que eleves tu justicia, que experimentes una santidad superior al... Es que no sé, en este mundo no hay santidad, no hay con qué comparar, que eleves lo que tienes por tu Dios, que te llamó a ser suyo, para que entiendas todos los aspectos de la vida como Él ha querido para nosotros, por amor a nosotros, para bien nuestro, como Él ha querido que sea.
Si hemos escuchado que se nos ha dicho cosas acerca del matrimonio, pues Jesús nos dice esto que nos dice. Afirmémonos ahí, hermanos, y oremos en este momento al Señor.